Aquellos nacidos entre píxeles y botones saben muy bien que al igual que un buen libro o una buena película, existen videojuegos que pueden marcarnos profundamente, llegando incluso a impactar en la forma en que percibimos el mundo. Y es bastante interesante reflexionar sobre cómo un acto tan simple como el de meter una ficha en una máquina puede llegar a cambiarte la vida. Round one, fight! Tiger uppercut! You win! Sonic Boom! Perfect! A principios de los ya lejanos años 90, hubiera sido bastante raro toparse con algún niño o adolescente que no hubiera al menos escuchado del gran Street Fighter 2. Aquel afamado juego de peleas que se convirtió rápidamente en una pieza fundamental en todos los salones arcades, o como los conocíamos acá por aquel entonces, los videos. Antros del entretenimiento electrónico que divertían a varias generaciones, y que según un gran número de padres y abuelitas tenía la mala fama de convocar a los inadaptados, los haraganes y los viciosos. En mi caso, a mis 6 años, ingresar a estos pintorescos lugares estaba más allá de mis permisiones, y solo podía limitarme a observar fugazmente cuando acompañaba a mis padres a rescatar a mis hermanos mayores, cuando estos pasaban más tiempo del que debían en aquel mágico lugar plagado de pantallas pixeladas, sonidos de botones y mucho humo. En aquellos tiempos, los videojuegos habían sido una constante en mi vida, pero nunca fuera de mi casa. Y me mataba la curiosidad por experimentar el contacto con aquellas máquinas. Por fortuna, mi suerte llegó a cambiar muy pronto. En determinado momento no había nadie que me cuidara en casa, por lo que después de clases tenía que ir al trabajo de mi mamá. Ahí me quedaba por el resto de la tarde. Y para no tenerme aburrido, mi vieja me daba unas pocas monedas y el permiso para ir a gastarlas a un salón arcade que se encontraba a pocos metros de ahí. Fue en ese momento donde se dio mi primer y más extenso contacto con estas recreativas. En el lugar abundaban toda clase de juegos infantiles que funcionaban en base a una moneda. Particularmente recuerdo una curiosa cabina que contenía la marioneta de un payaso en el interior, la cual podíamos hacer bailar por unos breves segundos presionando botones. Y por supuesto había variedad de arcades. Entre los que recuerdo están Double Dragon, Airwolf, Final Fight, Ghosts 'n Goblins y por supuesto aquella máquina que siempre estaba atestada de espectadores y que sin saberlo me iba a sumergir en una de las más hermosas adicciones. Tiger uppercut! Street Fighter 2, uno de los lanzamientos más potentes e influyentes de Capcom, es también uno de los videojuegos más importantes de la historia. Lanzado en 1991, se le atribuye el mérito de haber revitalizado la industria de los arcades, además de sentar las bases de lo que hoy es el género de peleas. Round one, fight! El juego ofrecía un concepto simple pero brillantemente ejecutado. Combates entre dos peleadores con un límite de tiempo. Se define al ganador por ser el primero en acabar con la barra de vida de su oponente a través del uso de un amplio abanico de ataques, saliendo victorioso aquel que gane 2 de 3 encuentros. Este sencillo concepto que suena tan común en la actualidad, en aquel tiempo resultó revolucionario, inspirando a otros creadores a lanzar nuevos juegos de pelea que utilizaron esta simple pero sólida mecánica, la cual provenía de una evolución de los conceptos básicos en el primer debut de Ryu y Ken en aquel juego de 1987. Recuerdo que en ese tiempo eran pocos los que sabían de la existencia de este primer Street Fighter, y bueno, a pesar de que conocimos el juego con un número 2 en el título, en realidad nunca nos cuestionábamos mucho de cuál había sido la primera parte. Incluso algunos decían que Street Fighter 1 era el que tenía 8 personajes y el 2 era el que tenía 12.
Pero bueno, todas esas dudas después con el tiempo se aclararon con la llegada de la emulación y del internet. El primer Street Fighter disponía solo de 2 personajes seleccionables, Ryu y Ken. En cada partida nos enfrentábamos a una serie de combates 1 a 1 con oponentes de diversas partes del mundo, siendo el debut de varios personajes que tendrían su reaparición en futuras entregas. Si bien este primer juego es recordado por su pobre control y una dificultad excesiva al momento de realizar ataques especiales, no podemos desconocer que introdujo conceptos esenciales que más tarde serían pulidos en su exitosa posterior secuela. Street Fighter 2 debutó en los salones arcades en 1991 con el subtítulo The World Warrior. En esta primigenia versión contábamos con 8 personajes seleccionables que combatían a través de diversas locaciones del globo. Ryu, un practicante del arte marcial conocida como Ansatsu Ken y campeón del anterior torneo de Street Fighter, ingresa al certamen en busca de la perfección de sus habilidades. Ken, un antiguo compañero y rival de Ryu, dispuesto a poner a prueba sus destrezas luego de haber estado un tiempo alejado de los combates. Al ser practicantes de la misma disciplina, tanto él como Ryu comparten técnicas idénticas. Sin embargo, en posteriores entregas, sus habilidades se irían diferenciando progresivamente. Chun-Li, artista marcial china miembro de la Interpol, busca vengar la muerte de su padre a manos del despiadado Bison. Se caracteriza por su agilidad y velocidad en combate. Zangief, un corpulento luchador profesional de wrestling, participa del torneo a petición del líder de la Unión Soviética como una forma de mostrarle al mundo el poder de su nación. Sus letales agarres e increíble fuerza hacen del soviético un peligroso contrincante. Blanca, un mutante de incierto origen con apariencia bestial que creció en las junglas de Brasil. Desarrolló un gusto especial por los combates y posee la habilidad de generar electricidad. Guile, un teniente coronel de la Fuerza Aérea estadounidense que busca vengarse de Bison después de que éste asesinara a Charlie, su mejor amigo. Destaca por su efectividad en combate cuerpo a cuerpo y por su llamativo peinado. Dalsim, un maestro de yoga proveniente de la India que ingresa al torneo con la intención de ganar dinero para ayudar a su aldea natal. Es capaz de lanzar fuego por la boca y de estirar sus brazos y piernas mucho más allá de la capacidad humana. Edmond Honda, un campeón de sumo proveniente de Japón que busca probarle al mundo que los practicantes de su disciplina están entre los mejores peleadores del mundo. A pesar de su peso, posee una increíble agilidad y ataques devastadores. Cada uno de estos personajes contaba con un buen arsenal de movimientos y técnicas especiales que eran bastante sencillas de ejecutar. Una de las características que impulsó la popularidad de Street Fighter 2 fue la versatilidad de su control. Desde el primer contacto, tomaba poco tiempo comprender las mecánicas fundamentales y realizar ataques especiales requería de una precisión mucho menor a la exigida en la primera entrega. Los 6 botones del panel ejecutaban 6 ataques básicos correspondientes a puños y patadas en diferente intensidad. Podíamos realizarlos de pie, en el aire o agachados, lo que expandía las posibilidades de ataque. Era posible bloquear estos golpes moviendo al personaje en la dirección contraria al oponente. Y si alguien llegaba a abusar de este recurso, contábamos con una variedad de agarres, también bastante útiles para repeler a oponentes que se acercaban demasiado. Si lográbamos conectar un cierto número de ataques consecutivos, podíamos llegar a aturdir a nuestro oponente, dejándolo vulnerable a nuestros ataques durante unos breves segundos. Esta característica en su tiempo nos permitió evaluar la brújula moral de nuestros adversarios. El hecho de no atacar a tu oponente mientras éste se encontraba aturdido, o como nosotros le llamábamos, respetar pajarito, era considerado como un acto honorable. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta condición era previamente acordada antes de los combates versus. Cada peleador disponía de un set de ataques especiales característicos que influían en gran parte en la elección de tus personajes favoritos. Estos movimientos podían ser ataques de cuerpo a cuerpo, a distancia o en forma de proyectiles. Eran ejecutados mediante comandos sencillos que en su tiempo eran transmitidos a través del boca a boca entre jugadores.
Las más conocidas eran las técnicas de los guerreros Shoto, término popular para definir el estilo de combate compartido por Ryu y Ken. Se decía que para ejecutarlos era necesario mover el stick en un patrón de letra U. Sin embargo, solo bastaba una fracción de este movimiento para realizar las populares técnicas. Como no se escuchaban bien las voces del juego, terminábamos nosotros bautizando las técnicas. Estaba el Abuket, estaba el Harekbu y por supuesto el emblemático Chupapoto. Con cada ficha teníamos la oportunidad de recorrer varios rincones del globo, enfrentándonos primeramente a 7 de los 8 peleadores. Nuestro desempeño era calificado en base al tiempo y a la energía que nos restaba tras finalizar el encuentro, teniendo la oportunidad de incrementar dicha puntuación en las diferentes etapas de bonus que se daban cada 3 enfrentamientos, una característica también presentada por su antecesor. Primeramente, teníamos que destrozar un automóvil en un claro guiño a aquella bonificación del conocido Final Fight, juego que en un principio iba a ser bautizado como Street Fighter 89. La segunda fase de bonus consistía en romper barriles de madera que caen sobre nosotros constantemente. Y como última prueba, debíamos destrozar una pila de barriles metálicos en llamas. Una vez superábamos los 7 primeros combates, procedíamos a los enfrentamientos finales con los denominados 4 grandes maestros, personajes no seleccionables que conformaban la última oleada de combates antes de acabar el juego y que estarían ligados a una organización criminal conocida como Shadaloo. Balrog, un boxeador americano con apariencia similar a Mike Tyson que se abrió camino en Shadaloo luego de terminar con su carrera de boxeador profesional, cuando, producto de su incontrolable temperamento, terminó asesinando a un rival. Vega, una especie de torero ninja proveniente de España, es reclutado por la oscura organización debido a sus habilidades en el ninjutsu y a su despiadada sed de sangre producto de una infancia traumática. Se destaca por su gran agilidad y el uso de una letal garra metálica que aumenta el alcance y la fuerza de sus ataques. Sagat, un experto en el arte del Muay Thai que busca obtener la revancha luego de que fuera derrotado por Ryu en el primer Street Fighter. Destaca por los rápidos y potentes ataques propios de su disciplina. Y el jefe final, el malvado M. Bison, líder de una organización criminal conocida como Shadaloo y aspirante a la dominación global. Sería el responsable de organizar este torneo mundial con la intención de reunir a los peleadores más talentosos de todas partes del mundo. Su plan consiste en seleccionar a los mejores combatientes para posteriormente reclutarlos en su oscura organización mediante un lavado de cerebro. Bison es un peligroso adversario que se caracteriza por su agilidad sobrehumana y el uso de poderes psicoquinéticos. En la versión japonesa del juego hay una importante diferencia con respecto a los nombres de estos personajes. El torero enmascarado recibe el nombre de Balrog, el maligno dictador es conocido como Vega, y el boxeador fue bautizado como M. Bison. Los nombres fueron alterados con la intención de evitar conflictos legales fuera de Japón, debido a la similitud del nombre de este personaje con el del campeón estadounidense. Una vez que derrotábamos a este último set de peleadores, éramos recompensados con secuencias finales que narraban el desenlace de cada personaje, además de la oportunidad de plasmar por un breve tiempo nuestras iniciales en el ranking de las puntuaciones más altas. A poco tiempo de su lanzamiento, la fiebre por Street Fighter 2 no tardó en propagarse por los salones arcades de diversas partes del mundo. Su buen número de carismáticos personajes, mecánicas sólidas, excelente apartado gráfico y una banda sonora que calaría profundo en el subconsciente colectivo de jugadores hicieron de este un título revolucionario que no solamente revitalizó el negocio de los arcades, sino que también sirvió de inspiración a otros creadores a desarrollar una camada de juegos que se convertirían más tarde en los cimientos de lo que hoy es el género de peleas. Lógicamente, el inesperado éxito acarreado por esta obra impulsó a Capcom a relanzar al poco tiempo una nueva revisión del juego con notables mejoras.
Street Fighter 2 Champion Edition fue lanzado en abril del 92, siendo la primera de las múltiples actualizaciones futuras que recibiría el juego. El rasgo más característico de Champion Edition fue que permitía seleccionar a los 4 grandes maestros. Balrog, Vega, Sagat y Bison formaban ahora parte del plantel de personajes jugables, sumando un total de 12. Se realizaron retoques gráficos tanto en los escenarios como en algunos de los sprites de los personajes. Ahora eran posibles los combates con el mismo peleador, una característica no incluida en la versión original. Y por supuesto, todos los personajes fueron balanceados en pro de un gameplay más competitivo. Tengo bien claro que esta fue la primera versión de Street Fighter 2 que jugué, porque cuando conocí el juego ya habían 12 personajes disponibles, y recuerdo que muchos le decían a esta versión Street Fighter 2, en alusión al apóstrofe que estaba en el título. En ese punto Street Fighter 2 ya era súper popular, se hablaba de él en la calle, en el colegio dibujábamos a los personajes, jugábamos a las peleas. Yo creo que en ese verano la mayor parte del día giraba en torno a Street Fighter. Por lejos, los personajes más populares eran Ryu y Ken, y esto se reflejaba tanto en mi grupo de amigos como en los salones que frecuentaba. A primera vista, los karatecas se identificaban claramente como uno de los personajes más cool y llamativos del juego. Quizá porque en aquel entonces el Keikogi, vestido por Ryu y Ken, nos recordaba al arquetipo del disciplinado artista marcial tan popular por esas décadas. O probablemente debido a su inconfundible repertorio de técnicas muy efectivas y fáciles de ejecutar. En mi caso, mi personaje favorito era Guile, o Guile, como le llamábamos por aquella época. Un soldado con un llamativo peinado que lucía como el típico protagonista de películas de acción, o también como tantos de los soldados de juguete que uno solía recibir cuando niño. Este personaje fue el primero con el que comencé a jugar. A mi corta edad era genial descubrir que podías mejorar como jugador mediante la práctica y la constancia, que era posible dominar el manejo de un personaje en particular, o desarrollar diferentes tácticas para cada rival controlado por el CPU. Era muy satisfactorio ver cómo llegar al final te costaba cada vez menos intentos, y cuando la partida era interrumpida ocasionalmente por un retador de carne y hueso, las batallas eran adrenalina pura, ya que estabas a tan solo un paso de la gloria o de ver cómo te dejaron la cara mientras transcurre la cuenta regresiva y recuerdas que acabas de perder una ficha. La primera vez que terminé Street Fighter 2, lógicamente se sintió como todo un logro. Bison era un rival que requería de toda tu pericia y atención, y cuando lograbas derrotarlo por primera vez, se sentía que de alguna forma habías dejado de ser un simple niño, y ahora eras un niño que terminaba Street Fighter 2. Con eso ya te sentías en otro estatus dentro de tu círculo. Aunque en ese momento recuerdo que ya había visto todos los finales cuando otros jugadores lo terminaban. Recuerdo que los mayores siempre hablaban del final de Zangief y Gorbachev, personaje que no tenía idea de quién era, pero sabía que bailaba junto al luchador de la madre Rusia. El final de Ryu me recordaba bastante al ending de la serie Grand Prix o El Halcón, con esa caminata melancólica hacia el horizonte. También me dejaba muy conforme ver cómo Guile dejaba de ser un violento soldado para volverse un devoto padre de familia. Y me daba mucho gusto ver el emotivo reencuentro de Blanca y su madre. Aunque los finales nos permitían acercarnos a entender la historia de un personaje, estaban en inglés, por lo que nadie conocía a ciencia cierta cuál era la historia oficial de Street Fighter 2. En el juego nunca se hacía una mención directa a la trama principal, por lo que por mucho tiempo solo podíamos especular acerca de los orígenes, el perfil y las motivaciones de cada peleador. No obstante, con el tiempo y a través de diversos medios, eventualmente comenzamos a tener nociones básicas sobre la historia que reunía a este particular set de personajes. Akira Nishitani y Akira Yasuda realizaron sin duda un gran trabajo diseñando personajes carismáticos, entrañables y muy diferenciados entre sí, fuertemente asociados con lo que también sería otro factor fundamental en la experiencia: los escenarios. Locaciones bastante detalladas y coloridas que poseen una personalidad propia. Algunos con espectadores que alentaban el combate o con objetos destructibles con los que podíamos interactuar.
cualquiera que haya disfrutado del juego en alguna medida reconoce inmediatamente las melodías compuestas por Yoko Shimomura. Trabajos que han calado profundo en el subconsciente colectivo de los jugadores, y de forma inevitable, al escucharlos, traen a la mente imágenes de las arenas y los personajes a los que estaban ligados. La suma de todos estos elementos hacían que jugar a Street Fighter 2 fuera toda una experiencia. Enfrentar a la bestia eléctrica blanca en el corazón del Amazonas vigilados por una enorme anaconda, combatir contra Ryu en una nublada noche a las afueras del castillo Suzaku, o pelear en las concurridas calles de una zona comercial de China eran experiencias bastante especiales. Y creo que ese era el factor que no nos permitía soltar a Street Fighter 2. Esa sensación de progresión, de superación, sentir que todo depende de tu habilidad, de tu estrategia, de cómo conoces a fondo un personaje o simplemente de cómo disfrutas de cada detalle mientras recorrías el mundo en busca de la cabeza de Bison. Recuerdo que en ese tiempo, cuando ya era común encontrarse con Street Fighter 2 en cualquier parte, también era común toparse con estas versiones súper extrañas que modificaban bastante las características del juego. Un gameplay extremadamente rápido, peleadores con movimientos especiales inexplicables, y la posibilidad de cambiar de personaje durante los combates eran solo algunas de sus curiosas mecánicas. Gradualmente comenzaron a aparecer cada vez más de estas versiones alteradas y las cosas comenzaron a salirse un poco de control. Se podían encontrar tantas versiones diferentes del juego que en algún momento ya no sabías con qué reglas te ibas a encontrar al momento de meter una ficha en una nueva máquina. Y esto lógicamente tuvo una explicación: la piratería. En el año 1988, y con el juego Forgotten Worlds, debutó la placa conocida como Capcom Play System 1, la que por supuesto también alojó a Street Fighter 2. Aparentemente, la ingeniería de la placa de Capcom era muy fácil de replicar, y esto derivó en la aparición de un mercado plagado de bootlegs que modificaban varios parámetros del juego. De hecho, se estima que es muy probable que jamás hayamos estado en contacto con un arcade original, y la gran mayoría de las máquinas que llegamos a utilizar corresponderían a versiones piratas. De ahí proviene el conocido Street Fighter 2, Rainbow Edition, que entre varios añadidos presentaba un gameplay más acelerado y frenético que la versión original. Se dice que la existencia de este hack impulsó a Capcom a lanzar la siguiente actualización del juego: Street Fighter 2 Hyper Fighting. El rasgo más significativo de esta versión fue el aumento de la velocidad de los combates, incrementando de paso su dificultad, producto de comandos más exigentes. Entre los cambios más importantes a nivel de gameplay, tenemos la incorporación de un nuevo ataque a distancia estilo Hadouken para Chun-Li. Dhalsim ahora es capaz de teletransportarse. Sagat realiza un nuevo movimiento, el Tiger Knee. Blanca y Honda cuentan con nuevos ataques aéreos, y tanto Ken como Ryu pueden ejecutar en el aire su característico Tatsumaki Senpukyaku. A casi 3 años de su lanzamiento y ya con 3 actualizaciones, el juego de los Hadokens se había ganado el corazón de miles de fanáticos que disfrutaban de su obligatoria presencia en cada salón arcade. Y gracias a la consola de 16 bits de Nintendo, finalmente pudimos experimentar lo que por lo menos yo nunca había imaginado: disfrutar de Street Fighter 2 en la comodidad de mi habitación. Street Fighter 2 The World Warrior tendría su conversión a la consola gris y púrpura en la segunda mitad del 92. Hasta ese momento nunca me había imaginado que aquel tremendo juego de las máquinas pudiera caber dentro de un cartucho de Super Nintendo. Hasta que eventualmente, cuando llegó a manos de un amigo, tuve la oportunidad de probarlo. Fue increíble saber que ahora teníamos la posibilidad de disfrutar del juego sin monedas, sin interrupciones y sin límites. No obstante, fuimos conscientes de inmediato de algunas carencias.
Ya no estaba esa icónica pantalla de inicio. El juego se veía y escuchaba de una manera diferente. Las pantallas de bonus de los barriles fueron reemplazadas por una pila de ladrillos. Y además se trataba de la versión que no permitía jugar con los 4 grandes maestros. Sin embargo, comprobamos que a nivel jugable ofrecía una experiencia, por lo menos para nosotros, casi idéntica a la entregada por las máquinas. No pasó mucho tiempo hasta que recibimos la segunda conversión, Street Fighter 2 Turbo, que al igual que su antecesor mantenía la esencia de los combates en arcade, conservando la velocidad que caracterizaba a esta versión. Sin embargo, era posible regular la velocidad de los combates en 4 niveles, además de una opción de juego normal, más cercana a las reglas de Champion Edition. Las tardes de juego con la pandilla fueron innumerables, teniendo la oportunidad de pulir nuestras destrezas con cada personaje, jugando prácticamente tanto como se nos permitía. En las vacaciones podíamos ser fácil 10 niños dentro de un cuarto de 5 por 3 metros, todos sentados en la cama, en el suelo, en las sillas y haciendo torneos de Street Fighter 2 todo el día. Tiger Uppercut! En septiembre del 93 sería lanzado en Japón Super Street Fighter 2, The New Challengers. Esta nueva versión incluía una evidente mejora a nivel visual y sonoro gracias al debut de la nueva placa Capcom Play System 2. Muchos de los elementos visuales fueron retocados. La clásica intro había sido reemplazada por un Ryu de plano frontal lanzando un Hadouken hacia la cámara. Los personajes pasaron por un nuevo proceso de balanceo, en algunos casos adquiriendo movimientos completamente nuevos. Se actualizó el sistema de puntuación, se incorporaron nuevas paletas de colores para los personajes, la velocidad de los combates retrocedió a la vista en Champion Edition y lo más importante, se sumaron 4 nuevos peleadores al plantel, cada uno con su respectivo escenario, dejándonos con un total de 16 personajes. T-Hawk, un guerrero indígena proveniente de México cuyas tierras ancestrales fueron arrebatadas por Shadaloo. Fei Long, una estrella de cine de Hong Kong que desea probar sus destrezas en combate. DJ, un músico proveniente de Jamaica experto en kickboxing que ingresa al torneo en busca de inspiración para un nuevo disco. Y Cammy, una joven agente de las Fuerzas Especiales Británicas con un oscuro pasado ligado a Bison. La adaptación para Super Nintendo no se hizo esperar y pudimos sacarle el jugo a esta nueva revisión. Cammy y Fei Long se ganaron rápidamente toda nuestra atención. La nueva incorporación femenina contaba con agilidad y técnicas bastante sólidas. Y la estrella de Hong Kong logró encantarnos con esa apariencia y estilo de combate que emulaba al legendario maestro Bruce Lee. En cuanto al jamaiquino y al mexicano, la verdad es que no lograron convencernos del todo y eran usados en raras ocasiones. Esta sería la última conversión del juego para Super Nintendo, consola que volvería a recibir nuevamente a Ryu y Ken 2 años más tarde en aquella inesperada adaptación de Street Fighter Alpha 2. Algo que ignoraba completamente era que mientras le dábamos duro a este nuevo port, ya había aparecido una nueva actualización, Super Street Fighter 2 Turbo, que se trataba de la quinta entrega del juego. Y esta tendencia de Capcom a lanzar múltiples versiones del mismo título sería recurrente en futuros episodios de la saga hasta nuestros días. Evidentemente, el juego presentaba varias mejoras y modificaciones. Como el título lo revela, la velocidad de los combates fue aumentada. La secuencia inicial fue retocada con imágenes de Cammy y Chun-Li, además de un misterioso nuevo personaje. La interfaz del juego presentaba nuevas gráficas. Se añadieron nuevos sprites y movimientos para varios personajes, además de una nueva mecánica, los super combos, movimientos especiales potenciados que podíamos ejecutar llenando un medidor ubicado en la parte inferior de la pantalla. Super Street Fighter 2 Turbo también significó el debut de un nuevo personaje que era presentado brevemente en la intro del juego.
Sin embargo, se trataba de un peleador secreto. Para enfrentar al poderoso Akuma era necesario no perder ningún combate, alcanzar un alto puntaje o llegar a la pelea final con Bison en menos de 25 minutos. Si cumplíamos con alguno de estos requisitos, el oscuro guerrero irrumpía en escena, acabando al instante con el maligno dictador con su técnica secreta Shungoku Satsu, dándonos el combate más difícil del juego. Akuma se trataría del hermano de Gouken, maestro de Ryuken. Fue consumido por el poder oscuro del Satsui enojado, llegando a asesinar a su propio maestro y también aparentemente a su hermano. Ahora irrumpe en el torneo para poner a prueba su fuerza, eliminando a cualquier potencial rival. Akuma puede ser seleccionado a través de la ejecución de un código en la pantalla de selección de personajes. Sin embargo, se trata de una versión más balanceada que la controlada por la CPU. Personalmente, recuerdo que en aquel tiempo no tuve la oportunidad de jugar a esta versión y solo llegué a saber de Akuma un año más tarde con su aparición en Street Fighter Alpha. Pese a que a estas alturas ya teníamos acceso a un considerable número de nuevos juegos de pelea como Fatal Fury, Samurai Shodown o Mortal Kombat, la popularidad de Street Fighter 2 siempre se encontraba latente, llegando incluso más allá del mundo de los píxeles. En agosto del 94 se estrenó en Japón Street Fighter 2, The Animated Movie, película que en 102 minutos adaptaba la historia de los peleadores callejeros con una animación de gran calidad y personajes bastante fieles al juego, al menos a nivel estético. Quizá muchos la recordarán por esa controversial escena de Chun-Li en la ducha, que fue censurada en la versión estadounidense, pero que llegó intacta tanto a Europa como a Latinoamérica. Como dato curioso, una versión interactiva de esta película fue lanzada para PlayStation exclusivamente para Japón, donde encarnando a un cyborg de Shadaloo debemos recolectar información sobre peleadores talentosos, reuniendo los datos necesarios que nos llevarían a un encuentro final con Ryu. A finales del 94 recibimos la primera adaptación live action del juego, Street Fighter: La Última Batalla, película protagonizada por Jean-Claude Van Damme en el papel del militar de inconfundible peinado, destacando también la participación de Raúl Julia interpretando a M. Bison. Pese a que en su tiempo un gran número de fanáticos salieron devastados de los cines debido al pésimo tratamiento que se le dio tanto a los personajes como a la historia del juego, la película llegó a recaudar más de 99 millones de dólares, y al día de hoy es considerada por muchos como una pieza de culto al ser de esas películas tan malas que son buenas. El film llegó a contar con una curiosa adaptación a videojuego que empleó gráficos digitalizados al estilo de Mortal Kombat, llegando a tener una versión en arcade desarrollada por Incredible Technologies y otra bastante diferente programada directamente por Capcom para las consolas domésticas Sega Saturn y PlayStation. Debemos mencionar de igual manera aquella cuestionable producción americana que en un principio fue intencionada como continuación a la película del 94. Esta serie animada representaba a los peleadores callejeros como una fuerza internacional encubierta y es reconocida por su pobre calidad tanto a nivel de animación como de argumento. Recordamos también la serie Street Fighter 2, Victory, dirigida por Gisaburo Tsuji, el mismo director de la película animada. Esta serie de 29 capítulos adapta con muchas libertades la historia original, centrándonos mayormente en las vivencias de Ryu y Ken. Pese a que la serie tuvo un buen recibimiento en Occidente, en Japón tuvo que ser cancelada debido a su bajo índice de audiencia. Acá en Chile, la fiebre por Street Fighter 2 alcanzó también el popular mundo de los sobres y las láminas, ganándose un merecido lugar en el recordado álbum Videojuegos Nintendo, lanzado por Salo en 1994. Aquí encontramos las biografías de cada personaje, además de los comandos para realizar sus movimientos más populares. La misma empresa publicaría un año más tarde el álbum Super Street Fighter 2, donde cubría de una manera mucho más completa el perfil, los movimientos y los finales de cada luchador, además de contener una sección de trucos. Este álbum nos permitía participar del sorteo de las geniales figuras de acción basadas en la película live action, además del increíble cuartel general de Street Fighter, el cual tuve la oportunidad de ponerle mis manos encima por bastante tiempo debido a que fue el regalo de Navidad que le llegó a un suertudo y muy buen amigo mío.
Pese a ya contar con 5 versiones diferentes, Capcom no desistiría en seguir lanzando actualizaciones de su ya emblemático juego. En el 2003 se lanzó Hyper Street Fighter 2, el cual permitía seleccionar a los personajes de las 5 versiones del juego. Primeramente estuvo disponible para PlayStation 2 y Xbox 360, recibiendo también una versión en arcades en cantidades limitadas. En el 2008 fue lanzado Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, un remake desarrollado por Backbone Entertainment, que nos permitía disfrutar de este clásico con una renovada banda sonora y gráficos completamente redibujados en alta definición. Una versión renovada de este título y programada directamente por Capcom fue lanzada en Nintendo Switch bajo el nombre de Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Entre los añadidos más importantes podemos destacar la inclusión de Evil Ryu, aparecido por primera vez en Street Fighter Alpha 2, y Violent Ken, personaje hasta la fecha solo visto en el juego SNK vs Capcom Chaos. A 30 años de su lanzamiento, Street Fighter 2 ha llegado a tener más de una treintena de ports disponibles para múltiples sistemas, algunos con características bastante singulares. Se estima que entre todas sus versiones se vendieron más de 200.000 máquinas arcades, más otras 15 millones de unidades correspondientes a ports para diferentes plataformas, lo que lo posiciona como uno de los títulos más exitosos de la compañía. No solamente fue el juego responsable de reimpulsar a la industria de los arcades, sino que también representó los cimientos de un género que hoy por hoy convoca a millones de jugadores, dejando una huella imborrable tanto en el mundo de los videojuegos como en los corazones de quienes a lo largo de toda una vida disfrutamos de sus entretenidos combates. Fuimos cautivados por personajes que llegaron a convertirse en íconos de la cultura popular y forjamos fuertes amistades en innumerables tardes de vicio con este ya legendario título que de seguro seguiremos reviviendo hasta el final de nuestros días.